A continuación vamos a hablar sobre el alargamiento y el estiramiento. El estiramiento lambda es un escalar positivo que no es más que la longitud de la distancia que hay entre dos partículas después de deformarse. Todo esto por unidad de longitud de la distancia entre las mismas partículas antes de la deformación. Por otro lado, el alargamiento unitario representado por epsilon es el incremento de la longitud de la distancia que hay entre las partículas después de la deformación. Todo esto también por unidad de longitud de la distancia entre las partículas que hay originalmente. Entonces estos valores van a depender de las partículas que se tome y del vector de dirección t que se tome. Es decir, si tomamos diferentes partículas o diferentes vectores, vamos a tener distintos valores para lambda y epsilon. A su vez están relacionados por la siguiente ecuación y va a tomar valores mayores a -1. Dependiendo de estos valores podremos saber si la distancia entre las partículas se va a mantener en el tiempo, o se va a alargar o se va a cortar. También podemos obtener esta relación anterior en tensores de deformación, representados por E mayúscula y E minúscula, en materiales y en espaciales respectivamente. Aquí la variación de la distancia está representada por la siguiente ecuación, donde se reemplazan estas expresiones iniciales, se divide entre ds mayúscula al cuadrado y ds minúscula respectivamente, y se obtienen valores para lambda y a su vez para epsilon en términos de tensores de deformación, en descripción material y espacial respectivamente. Variación de ángulos. Para la variación de ángulos consideramos una partícula P y otras dos partículas Q y R que están en un entorno diferencial de P. Se comparan las posiciones espaciales P', Q' y R', y se planteará la relación de los ángulos que forman los correspondientes segmentos diferenciales en la configuración ya sea de referencia o en la configuración actual. Se puede obtener los vectores diferenciales en función del tensor gradiente de deformación, como ya se ha venido viendo durante todo el capítulo. El vector diferencial en coordenadas materiales puede expresar como un producto punto del tensor gradiente de deformación por el vector diferencial en coordenadas materiales. Para obtener el vector diferencial en coordenadas materiales y en función del vector diferencial en coordenadas espaciales únicamente se aplica la inversa del vector. Por la definición de vectores unitarios se puede obtener las siguientes expresiones. El diferencial del vector en coordenadas materiales es igual al diferencial del segmento en coordenadas materiales por el vector unitario en coordenadas materiales. Lo mismo pasa para el diferencial del vector en coordenadas espaciales. Se puede aplicar ya sea esta misma descripción, pero en función de los estiramientos. El diferencial del segmento en coordenadas espaciales es igual al estiramiento por el diferencial del segmento en coordenadas materiales. Para las coordenadas materiales únicamente se aplica la inversa. Mediante el producto escalar podemos obtener la siguiente fórmula que se ve en pantalla. Mediante el concepto de producto punto se obtiene que el diferencial del segmento, ya sea del vector 1 y 2, llamaremos al vector Q y R, por el coseno del ángulo. La norma del diferencial del vector Ni2 por el coseno del ángulo es igual al producto punto del diferencial del vector 1 por el producto punto del vector diferencial del vector 2. En descripción matricial se obtiene la siguiente fórmula, para lo cual se tendrá que transponer una de los vectores y se obtendrá el tensor gradiente de la deformación transpuesta por el mismo tensor de la deformación. El producto de este punto de este vector nos da un tensor derecho de Cauchy-Green y mediante sustitución obtendremos dos veces el tensor de Green-Lagrange más 1. Reemplazando el diferencial del vector por el diferencial del segmento, obtendremos una función que depende del diferencial del segmento en coordenadas materiales por el vector unitario. Si reemplazamos el diferencial del segmento en coordenadas materiales por el diferencial del segmento en coordenadas espaciales, obtendremos la siguiente expresión. Esto para poder simplificar el diferencial del segmento y obtener el ángulo. Una vez despejado tendremos las siguientes fórmulas y reemplazando el estiramiento obtendremos una fórmula mucho más fácil de procesar.
ya sea en la configuración de referencia o en la configuración actual. A continuación hablaremos sobre la interpretación física de los tensores de deformación, separando por el tensor material de deformación y tensor espacial de deformación. El tensor material de deformación, denotado por la letra E mayúscula, teniendo en cuenta la configuración de referencia, dos partículas P y Q separados infinitesimalmente por D y B según una longitud conocida, los estiramientos pueden ser calculados mediante la raíz de 1 más 2 por T producto punto E y producto punto T, siendo T la orientación y E el tensor material de deformación. Así calculamos lambda 1, lambda 2 y lambda 3, siendo el producto T por E por T un elemento de la diagonal del tensor material de deformación. Y los alargamientos serán calculados mediante lambda menos 1, esto para cada uno de los ejes X, Y y Z. Entonces, el tensor material de deformación en su diagonal, como decíamos, tiene información sobre las deformaciones longitudinales que ayudan a relacionar con los estiramientos y los alargamientos. Además, que si es que estos valores son iguales a cero, entonces epsilon será igual a cero, lo que llega a la conclusión de que los alargamientos no existirán si es que esto se da. Ahora, la interpretación física de los ángulos, el incremento del ángulo está dado por teta de XY en la configuración formada menos teta de XY en la configuración de referencia, tomando en cuenta que estos segmentos serán ortogonales y estas cuatro otras consideraciones, se llega a la deducción de que el incremento del ángulo está dado por menos el arco coseno, 2xy sobre la raíz de 1 más 2xx más producto por 1, la raíz de 1 más 2 sub y para el caso de que sean paralelos a XY. Si son paralelos a otros planos, entonces será, por ejemplo, XZ o YZ respectivamente. En el tensor de deformaciones, en los términos superiores encontramos informaciones sobre las formaciones transversales, es decir, sobre las variaciones de los ángulos. Y si es que estos son iguales a cero, entonces no habrá variación de ángulos entre estos segmentos. Además, si es que estos términos son positivos, entonces eso quiere decir que no se dará un aumento, sino una disminución en el ángulo, esto debido al signo. En resumen, de la configuración de referencia a la configuración deformada se da una variación de ángulos y una variación de longitudes que están relacionadas mediante el estiramiento por la longitud inicial. El tensor espacial de deformación, denotado por la letra E en la configuración deformada, tomando dos partículas igualmente, y se da un segmento paralelo a cualquiera de los ejes, el estiramiento puede ser 1 sobre la raíz de 1 menos 2 por T por producto punto E, producto punto T, siendo T la orientación en la configuración deformada y E el tensor espacial deformado de deformación. Así calculando los estiramientos lambda 1, lambda 2, lambda 3, igualmente el producto T por producto punto E, producto punto T será un elemento de la diagonal del tensor espacial de deformaciones. Así también podemos calcular los alargamientos con lambda menos 1. Entonces, como decíamos, este tensor en su diagonal tiene información importante sobre las deformaciones longitudinales. La interpretación física de los ángulos, el incremento del ángulo está dado por teta de XY en la configuración deformada menos teta de XY en la configuración de referencia, siendo teta de XY en la configuración deformada el ángulo de pi medios, ya que son ortogonales estos segmentos, y las cuatro otras consideraciones se llega a la fórmula del menos arco seno por 2xy sobre la raíz de 1 menos 2x sub xx por raíz de 1 menos 2 sub y para el caso de xy, y esto sucede también para xz y yz respectivamente. En el tensor espacial de deformaciones, igualmente tenemos en los términos superiores informaciones sobre estos cambios, variaciones de ángulos, y si es que estos son positivos, entonces se da una disminución debido al signo. En resumen, de la configuración deformada a la configuración de referencia se da una variación de ángulos denotados por XY, teta de XY o teta de XZ, y nos dx, la variación de longitudes. Y la relación que se da es de dx en la configuración de deformada sobre, es decir, la longitud sobre lambda sobre el alargamiento.
Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.